Esas historias son las que desarrollaremos más adelante en esta emisión. Les presento a nuestro primer invitado y más adelante incorporaremos otras voces a este análisis. Hablo con el doctor Raúl Alberto Marino Zamudio, es doctor en sostenibilidad urbana de la Universidad de Melbourne en Australia, es arquitecto y magíster en diseño urbano de una universidad en Zúrich. Es un experto consultor en adaptación urbana al cambio climático y dirige un proyecto entre una universidad colombiana y una universidad extranjera que se llama Ciudades Sensibles al Agua. Doctor Marino, bienvenido. Muchas gracias, Yamir, por la invitación y por estar nuevamente en este panel. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y comencemos por definir esto, que es una sigla que no es de uso común, PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En mi memoria, como consecuencia de la negociación del conflicto entre el gobierno y las entonces FARC, dijeron, bueno, enfoquémonos en las zonas afectadas por el conflicto, enfoquémonos en crear para esos sitios unos planes que sean como las necesidades de esos territorios, y ahí incluyeron algunas de Bogotá. Esa es mi definición a grandes rasgos. ¿Cómo la complementamos? Sí, exactamente. Estos planes de desarrollo de enfoque territorial son uno de los frutos del proceso de paz, precisamente para que el Estado pudiera llegar a aquellos territorios que habían sido más afectados por el conflicto. Entonces, estos instrumentos tienen, digamos, todos unos planes de acción que las poblaciones de estos territorios puedan reintegrarse nuevamente a los ciclos productivos y sociales, pues, de todo el país. Entonces estos planes están, digamos, compuestos o fueron desarrollados de manera participativa con las comunidades de los territorios, lo cual es un aspecto, pues, muy importante a resaltar alrededor de su construcción. Pues yo ahora no voy a discutir si esto era necesario o no, evidentemente así quedó pactado. Necesario era porque había unas zonas afectadas por el conflicto, pero mi pregunta es, ¿y así no debería ser toda la planeación de los territorios, es decir, con la gente que vive ahí? Exactamente, y eso es lo irónico del proceso, que muchas de las poblaciones de estos territorios nunca habían participado en un proceso participativo alrededor de su territorio, porque son territorios que han sido normalmente olvidados por el Estado colombiano. Entonces, fue la primera vez que escuchamos sus voces, sus opiniones, ¿no?, alrededor de lo que pasa en sus territorios, y pues fue, digamos, un esfuerzo muy importante, y como lo contabas, uno de los frutos del proceso de paz, el diseño y la implementación de estos planes, que es donde estamos ahora en este momento. Otras voces que están en este informe, en el siguiente informe, nos ayudarán a contextualizar un poco esta discusión, que es técnica, sí, porque hay unos documentos, esos documentos de planeación con enfoque territorial, pero que tienen que ver con decisiones cotidianas, que la gente en las zonas más afectadas por el conflicto pueda por fin poner sobre la mesa cuáles son sus anhelos, qué es lo que quiere que pase allí, qué actividades se puedan permitir o no, cuáles se pueden potenciar. Aquí está el diagnóstico. Para hablar de PDET, primero hay que hablar de la implementación del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz se firmó no solamente para que existiera un cese al fuego, sino además para poder impulsar el desarrollo de esos territorios que históricamente no habían podido desarrollarse por culpa del conflicto armado. En el gobierno nacional se identificaron 170 municipios, pero no identificó ningún territorio en las partes urbanas. Esta administración distrital entendió que el territorio de Bogotá sí tenía un papel muy importante justamente en esa implementación de los acuerdos de paz. Diseñamos una metodología un poco haciendo un símil a lo que pasaba en la nación, en los 170 municipios, para identificar cuáles eran los territorios que en Bogotá tenían una brecha mayor y que tenían una mayor afectación del conflicto armado. Y el resultado fueron dos territorios básicamente, un territorio urbano y un territorio rural. El territorio urbano es el borde con Soacha, que son 5 UPZ de dos localidades, de Ciudad Bolívar y de Bosa, y en la ruralidad, la localidad de Sumapaz, fueron seleccionadas para desarrollar los PDET por la presencia de víctimas del conflicto armado. En Bogotá residen aproximadamente 380.000 víctimas. El 11% de esas 380.000 víctimas, más de 41.000 víctimas, significa ese 11%, se encuentran en estas tres localidades. El diagnóstico que se tiene en las zonas PDET de Bogotá es uno positivo y no tan positivo. Positivo en el sentido de que el distrito haya decidido vincular esa narrativa en el ámbito de lo que iba a ser su ejecución en temas de, por ejemplo, paz y reconciliación, es algo muy positivo porque
permite entender que el acuerdo de paz no se limita simplemente a obligaciones del Estado, sino a una proactividad del Estado. El Estado cumple sin que se le exija. La parte que no es tan positiva es que, aunque lo que ocurre con el PDET de Bogotá es que ellos comenzaron a decir, no, es que el problema es que no tenían metas, pero curiosamente hoy en día es muy difícil hacer trazabilidad acerca de lo que efectivamente está haciendo el distrito en el ámbito de los PDETs. Hay muy poca información que realmente tú puedas decir, eso se está haciendo en este marco. Eso no quiere decir que no se estén haciendo acciones en paz y reconciliación. De hecho, el Pilar 3 tiene una muy buena ejecución. Los problemas de urbanización informal en las localidades urbanas del PDET implican importantes riesgos para la calidad de vida de las víctimas y en general de la comunidad que está en estas localidades. Otro gran problema es que en estas localidades se encuentran una gran cantidad de personas con enfoques diferenciales que requieren servicios diferenciales. En Sumapaz en particular confluyen muchas determinantes ambientales que hacen que sea necesario pensarse el desarrollo en un equilibrio entre justamente estos condicionantes ambientales, pero también las necesidades, la cultura del campesinado. ¿Qué se necesitaría realmente para hacer esto? Sí, unas metas. Ahí la pregunta es cuál es el dispositivo que permite esas metas a largo plazo. Puede ser una política distrital, la importancia realmente está en los indicadores. La forma en que tú puedes garantizar que el Estado haga algo es porque lo mides. Cuando lo mides, le asocias recursos, cuando le asocias recursos puedes hacer programas y cuando haces programas tienes acciones concretas en cada uno de los territorios que necesitas. La paz es desarrollo territorial, que implica la construcción de vías, la construcción de acueductos, la identificación de servicios sociales más cerca de la ciudadanía, que normalmente no llegan a estos territorios justamente porque el desarrollo ni siquiera en vías se ha podido iniciar. Por eso el PDET se piensa a 10 años, porque es un proyecto que se entiende que está empezando y que implica un proceso largo, que implica un proceso de transformación. Tenemos que entender que la paz que se entiende en ese acuerdo tiene que ver expresamente con la superación de brechas sociales históricamente situadas que han generado que ciertos grupos poblacionales, campesinos, tengan ciertas precarizaciones con respecto a sus derechos. Educación, acceso a la tierra, salud, hacen parte precisamente de lo que una persona en dignidad debería poder gozar y por lo tanto estar en paz. Algo que sí pasó con los PDETs es el desconocimiento supremo que existe con respecto a los mismos. En este momento estamos desarrollando proyectos que se financian con el Sistema General de Regalías. En el caso de Sumapaz, proyectos de acueductos comunitarios, proyectos de conectividad y en el caso del PDET urbano, un proyecto muy grande que es el de mejoramiento de barrios. En este momento, con el avance que tenemos del PDET, se han fortalecido más de 20 organizaciones en procesos culturales, en procesos artísticos, en procesos comunitarios que permiten que el territorio tenga una cara distinta. La vieron ustedes en nuestro informe de contexto, pero creemos que hay más información que nos puede dar sobre cómo se está articulando esta iniciativa de los PDETs con las iniciativas comunitarias en Bogotá. Por eso saludo en vivo a Marcela Rodríguez Cuellar, quien trabaja para la Alta Consejería de Paz del Distrito. Marcela, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Volvamos a nuestro dato inicial, a nuestra gráfica inicial, que hablaba de 760.000 personas, habitantes de Bogotá, que hacen parte de alguna de las zonas PDET. Uno pensaría, pues parece mucho, porque podría ser casi, no sé, el 10% de la población de Bogotá, pero alguien podría decir, no, podría ser poco, porque en Bogotá puede haber muchas más víctimas registradas en muchas otras localidades. ¿Con qué criterio se definió que eran esas y no otras? Bueno, creo que primero es importante aclarar que las zonas PDET no son todas las localidades que estamos viendo aquí. Empezando el PDET urbano, son 5 UPZ, 5 territorios específicos de las dos localidades urbanas, Bosa y Ciudad Bolívar. Esto nos reduce un montón el territorio y justamente fueron identificadas por ser las que tenían unas condiciones de vulnerabilidad mayor y que estaban en ese borde con Soacha. Uno de los retos también es hacer este trabajo conjunto con el municipio de Soacha, pero en tanto lo que identifica a Bogotá como su PDET urbano se refiere a estas 5 UPZ de las dos localidades. Y el PDET rural completa la localidad de Sumapaz, que recordemos es la única localidad 100% rural, más del 40% del territorio completo de Bogotá, una localidad muy importante para Bogotá. Entonces, con esto en mente, la razón por la que fueron seleccionados estos territorios reflejan justamente eso, las necesidades específicas de estas zonas de la ciudad.
y por ser los territorios en los que están las personas con un mayor grado de vulnerabilidad, un mayor asentamiento de víctimas, una mayor concentración de víctimas del conflicto armado, y en los que también se identificaron una mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, producto, entre otras cosas, de las brechas causadas por el conflicto armado. Lo que intentamos hacer con esta emulación un poco de los PEDET Nación fue identificar unos criterios, unas variables que nos permitieran saber cuáles territorios de Bogotá efectivamente necesitaban pensarse distinto, necesitaban su desarrollo, que su desarrollo estuviera enfocado de manera distinta, justamente por estas razones, que fue un poco también criterios, guardando las proporciones, similares a lo que tuvieron en cuenta los PEDET Nación para identificar los 170 municipios. Usted nos pide que focalicemos, que reduzcamos la fotografía y veamos esto por localidades. Empecemos por ver la fotografía de Bosa. En Bosa hay identificadas alrededor de 36.000 personas víctimas del conflicto armado. Allí estaría cerca del 10% del total de víctimas de Bogotá. La fuente de esta fotografía o de esta zonificación, de esta localización, es la propia Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. ¿Por qué Bosa, doctor Marino, resulta importante en esta discusión? Como lo vemos, pues Bosa es una de las localidades de Bogotá que más tiene, digamos, vulnerabilidad de distintos factores, no solamente inclusive de factores sociales, sino de factores ambientales, por ejemplo, relativos con el río Tunjuelito y todas las inundaciones que tenemos allí, y en general es una zona que necesita más atención en la ciudad, y en la cual pues la ciudad ha hecho apuestas estratégicas muy importantes en los últimos años, como operaciones como la Ciudadela del Recreo y una gran cantidad de inversión en vivienda, la cual pues debe ser respaldada obviamente con este tipo de estrategias enfocadas a la población más vulnerable, en este caso pues las víctimas del conflicto. Yo quisiera, Marcela, que me explicara y que nos explicara a la audiencia también, por supuesto, cómo se logra que de verdad esto sea participativo, que no sea que se hizo un diagnóstico en un escritorio y van al territorio y le dicen firme aquí, o que simplemente se hacen un par de talleres de socializaciones, firman los líderes, hacen un listado de pedidos y les dicen, vamos a ver para qué alcanza. ¿Cómo se logra que de verdad sea participativo? Eso es todo un reto, y es un reto ha sido un reto no solamente de los PEDET, sino en general de la participación ciudadana. Y teniendo en cuenta eso, en el inicio de todo este proceso, fuimos como muy cuidadosos en diseñar una ruta participativa que pudiera ser lo más incluyente posible. Estuvimos más de un año desarrollando esta ruta participativa en los dos PEDET, y lo que hicimos fueron talleres con la comunidad justamente para identificar eso, para identificar qué era lo que se requería, por qué y qué se podía hacer. Por eso en este proceso fue muy importante el acompañamiento de todas las entidades distritales, porque sabemos que las necesidades de los territorios, tanto de las víctimas, las personas en proceso de reincorporación, como en general la comunidad, no necesariamente se refieren a las competencias del distrito. Y para nosotros sí era muy importante generar expectativas claras frente a qué se podía gestionar desde la administración distrital y qué definitivamente no iba a poderse hacer, y podríamos tal vez identificar las iniciativas en otro término, en términos de gestión interinstitucional, en términos de pedagogía o de formación para las comunidades, y no necesariamente en la solución final de esos problemas que se identificaban. Entonces, esta etapa participativa fue muy exhaustiva y fue tan exhaustiva que nos permitió recoger 354 iniciativas de las 3 localidades en los 2 PEDET que se refieren a una infinidad de temas. Nosotros lo que hicimos después fue un trabajo de estudiarlas y tratar de clasificarlas en 6 componentes distintos, porque un poco digo esto para mostrar que hubo una infinidad de necesidades identificadas, lo que también nos da un elemento de la diversidad de personas que participaron en el proceso. Pero para que pongamos un ejemplo concreto a propósito de esta gráfica de Bosa, que se nos decía, no es que no es toda la localidad, ni toda la gente que vive dentro de esa localidad, sino una zona específica, perfectamente localizable. ¿Cuál fue la petición más sentida o la necesidad más sentida que ilustraba a la gente de Bosa, por ejemplo? Si recuerda alguno de los ejes de esas peticiones. Claro, la mayor cantidad de iniciativas se refieren a el componente de inclusión social e inclusión económica y productiva, que justamente responde y digamos que se explica
con todos los diagnósticos de necesidades básicas insatisfechas y de condiciones de vulnerabilidad de las personas de la localidad. Esas las vamos a ver más adelante con otras gráficas porque cada localidad y cada una de las zonas PEDET dijo, hombre, para mí la prioridad está por aquí y deberían atender primero este asunto. Quiero que vean la gráfica de Ciudad Bolívar, porque tampoco es toda la localidad de Ciudad Bolívar, sino una parte específica de Ciudad Bolívar, donde hay cerca de 37.000 personas víctimas del conflicto armado, cerca del 11% del total de víctimas de Bogotá. Con esto en mente, doctor Marino, ¿cómo se hace para que estos instrumentos de planificación no sean contradictorios entre sí? Porque Bogotá tiene el plan de desarrollo de la alcaldesa o del alcalde que venga, el plan de ordenamiento territorial que es de más largo plazo, hay unos planes locales o zonales. ¿Cómo se hace para que un PEDET no se contradiga o no se interponga con lo otro? Sí, ahí está precisamente uno de los mayores retos que tienen estos programas, porque existen ya unos instrumentos como los POTs, como los planes de desarrollo, que tienen pues ya una vigencia y un desarrollo pues bastante avanzado, y cuando entran estos instrumentos a priorizar, digamos, distintos tipos de estrategias dentro de un municipio, puede que se desestabilice pues todo el cronograma que el municipio tenía, especialmente en temas presupuestales. Y allí es donde está uno de los mayores retos, y lo ha sido, digamos, en lo que ha sido el diseño y la implementación de esos instrumentos a nivel nacional. Cabe acotar también que estos instrumentos de Bogotá son los primeros a nivel urbano, entonces es todo un reto, porque todos los instrumentos, estos PEDET, han sido rurales, con un énfasis bastante rural. En Bogotá pues fue decidido cambiar, digamos, esa prioridad rural por el tema de la priorización alrededor de las víctimas del conflicto que están focalizadas en Bogotá. Entonces esto pues le da una presión pues también adicional a que esto pues realmente tenga que involucrarse de una manera mucho más efectiva alrededor de la discusión general con la ciudad. Por ejemplo, hemos visto que el POT en Bogotá, ya ese solo instrumento de por sí fue conflictivo en su aprobación. Sí. Ahora, si le sumamos más, digamos, las discusiones acerca de este otro instrumento, la cosa se nos viene complicando más. Es muy necesario abrir espacios de discusión donde estos dos instrumentos se elaboren comparativamente, no por separado. Miremos la gráfica que tiene que ver con el Sumapaz. Nos lo anticipaba nuestra invitada, es la localidad 100% rural de Bogotá. Recuerden, el programa está en YouTube, en el que mostramos las inequidades entre el componente rural de Bogotá, que es una gran extensión de su territorio, y el componente urbano. Eso está en YouTube, pero volvamos al Sumapaz. Miren que el Sumapaz, aquí sí estamos hablando del 100% del territorio del Sumapaz. Allí apenas están contabilizadas 91 personas víctimas del conflicto armado, que es un porcentaje bajísimo, 0,02%, pero con una vulnerabilidad altísima frente a la posibilidad de reiteración de conductas violentas o de acciones violentas contra esa población. Marcela. Sí. Sumapaz es un territorio muy importante para Bogotá, como yo lo decía hace un momento, y yo siempre aprovecho todas las oportunidades que tenga para hablar de la localidad, para hacer varias reivindicaciones que el territorio requiere. Uno, y es una muy básica, Sumapaz normalmente no aparece en el mapa. Cuando uno busca, ve los mapas normales de Bogotá, normalmente no le aparece la patica larga, pues porque es muy larga y porque es solamente rural. Siendo la mayor porción del territorio. Siendo la mayor porción del territorio, así que eso es una de las cosas más importantes por la que arrancamos este proceso de reconocimiento de la localidad, y es visibilizarla, ¿no? Sumapaz existe en Bogotá, Sumapaz es Bogotá, y ha sufrido unas consecuencias del conflicto armado muy importantes, no solamente las víctimas que están en Sumapaz, sino además los hechos victimizantes que han ocurrido en el territorio de la localidad a lo largo de toda la historia, de todas las etapas del conflicto. Y en Sumapaz en realidad hay un gran subregistro de las víctimas del conflicto armado. Ese dato que acabas de dar es efectivamente quienes están en el registro único de víctimas, pero no significa que son la totalidad de quienes se autorreconocen como víctimas en el territorio. Como consecuencia de lo que ha sufrido el territorio. Una base de datos y otra cosa es que no hayan sufrido las consecuencias. Así es. Quienes han sufrido los hechos victimizantes del conflicto en el territorio de Sumapaz, en general tienen una desconfianza institucional justamente por esos hechos que en algunas ocasiones han venido desde la institucionalidad. Y eso hace que muchas de las personas que están allá, que son víctimas, no acudan a la institucionalidad para hacer los registros en la unidad de víctimas o para ser reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de sus procesos,
por eso. Entonces eso es uno de los mayores retos que tiene la localidad de Sumapaz, pero además lo que mencionabas de las mismas características del territorio, el difícil acceso. Desde cuando empieza la localidad de Sumapaz, la mayoría de las carreteras son destapadas y esa ha sido una de las apuestas justamente producto del PEDET, pero además los problemas de conectividad, de acceso a servicios en general que tiene la localidad. Sumapaz, el 90% del territorio es páramo. Sabemos que los páramos son la mayor fuente de agua que tiene nuestro país y los pocos países que tenemos la fortuna de tener páramos. Y en la localidad de Sumapaz la población no tenía acceso a agua potable, una cosa completamente contradictoria que no se entiende con facilidad, y era porque el acceso a este recurso se hace por medio de acueductos comunitarios en la localidad, que no tenían la posibilidad de hacer como este proceso de potabilización del agua, porque una cosa que puede sonar sencilla, no tener acceso a cloro. El cloro es muy costoso y el transporte hacia la localidad aumentaba las dificultades para acceder a ello. Uno de los proyectos que se producen a lo largo del PEDET y que está de hecho financiado por el Sistema General de Regalías es justamente el fortalecimiento de estos acueductos comunitarios que permiten responder a estas necesidades históricas de la localidad. Porque no bastaba con reconducir el agua que venía del páramo y llevarlo por gravedad hacia las viviendas, sino que había que efectivamente hacerle un mínimo tratamiento. ¿Cómo hacer, profesor Marino, para que en estas localidades que mencionamos, Bosa, Ciudad Bolívar y ahora Sumapaz, esas necesidades, esos planes respondan realmente a las necesidades? ¿Por qué se lo pregunto? Porque un experto como usted diría, no, hay que hacer la planeación alrededor de los recursos naturales, alrededor del agua, alrededor del ambiente. Esa, creo yo, es una de sus obsesiones, pero la gente está diciendo, paviménteme la carretera, deme seguridad, póngame un centro de salud. ¿Cómo hacer para compatibilizar esas dos cosas? Exacto, muchas veces esas acciones que se priorizan a través de los planes, cuando se entran a mirar de una manera un poco más detallada, realmente pueden no ser lo que necesita esa comunidad precisamente para desarrollarse mejor. Pongo un ejemplo, digamos en uno de los planes de acción se dice no, necesitamos unos créditos para poder hacer desarrollo agrario y poder sacar más productos, y la comunidad se pone de acuerdo en esto, pero si uno va a ver ya la macrorregión, realmente el tema, por ejemplo, de cómo van a sacar esos productos, que no hay una carretera, no hay un sistema de transporte que les permita sacar esos productos, puede ser, digamos, la prioridad alrededor de pues que ese sistema funcione. Entonces, o puede ser incompatible con la zona de páramo también. Exactamente, entonces muchas veces continuamente entran esas contradicciones. Yo diría que lo importante es, obviamente, escuchar a las comunidades que se han sentido históricamente ignoradas, ¿cierto? O sea, eso a mí me parece un paso supremamente importante, y desde luego darle pues una prioridad alrededor de estos recursos, pensando de manera, digamos, más vertical, no solamente pensando que los recursos deben venir solamente del gobierno o del distrito, sino buscando, por ejemplo, articulación con otros sectores. Ha sido muy importante, por ejemplo, la articulación con el sector internacional. La cooperación internacional ha apalancado muchísimos proyectos de estos programas, ¿no? Han sido un agente muy importante porque ellos pueden actuar mucho más rápido que el gobierno. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la ejecución de estos presupuestos es que el gobierno nacional, pues como estamos en un periodo, digamos, transición desde el anterior, no ha podido ejecutar ese presupuesto de manera completa, entonces muchos de estos programas están desfinanciados. Y se necesita que, pues obviamente, para que las comunidades confíen en este proceso, que no se les olvide y digan, no, es que en 2 años vamos a actuar. No, hay que actuar de una vez. O sea, es muy importante que para ganar la confianza de estas comunidades, el gobierno, apalancado nuevamente de todos los actores, pueda incidir de una manera rápida y que no lo dejemos a futuro, porque perdemos la confianza que ganamos en eso. Así sea que con recursos de la cooperación internacional se haga de pronto una primera etapa, mientras pasa toda la tramitomanía, y ahí se puede hacer el desarrollo completo de los diferentes planes. De eso seguiremos hablando después de la pausa y después de la actualización informativa de las necesidades de esos sitios. Vamos a focalizar un poco algunos de los barrios dentro de esas localidades y algunas de las necesidades que han expresado en varios de los diagnósticos. Eso será después de la pausa, porque tenemos noticias en Bogotá en minutos por medio de... Gracias por continuar con nosotros. Los recibo de nuevo con gráficas, les recibo de nuevo con datos, estos que tienen que ver con algunas de las necesidades más sentidas en algunos de los sectores que hacen parte de estas PEDET.
Le preguntaron a la gente por el estado de las vías, allí donde habitan, en el Sumapaz, en Tintal Sur, en Bosa Central, en Jerusalén, en Ismael Perdomo o en Lucero. Y como ven ustedes, en el sector donde mejor les fue, la mitad de la población decía que su estado de las carreteras era bueno, pero en general hay unas localidades donde hay mayores necesidades de vías carreteables porque hay porcentajes de la población que dicen o es regular o es mala, y esto particularmente es crítico en el Sumapaz. Profesor Marino, hablábamos, esto se corresponde con la sospecha que teníamos de las prioridades que tiene la gente en esa zona. Exactamente, y infraestructura es una de las principales solicitudes de la comunidad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo o en qué tipo de estrategias se han aplicado estos programas, lo primero es educación y lo segundo es infraestructura, o sea, quieren realmente mejor educación, acceso a educación, para poder obviamente lograr un desarrollo integral, y segundo, pues estar realmente conectados, porque desafortunadamente pues más de la mitad de Colombia tiene aún sistemas viales de hace 2 siglos, o sea, realmente completamente desactualizados, y teniendo en cuenta también que se nos viene, por ejemplo, ahora el fenómeno del Niño, y pues toda la infraestructura entra también en periodos de crisis, o sea, no solamente la que está abandonada, sino la que normal, por ejemplo, las vías del país, y eso agrava mucho más. Entonces, esto aísla mucho más a estas comunidades, entonces por eso es prioritario, obviamente, estas vías de comunicación, y lo importante es que pues ojalá estos procesos no se den de la manera normal, que se prioriza una vía y se saca licitación y después esa vía nunca termina siendo construida por X o Y motivo, que es uno de los grandes riesgos que también se tienen con estos planes, porque desafortunadamente hay muchísimas personas, interesadas en echarle mano a estos recursos en todos los municipios, y especialmente porque en muchos de estos municipios, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, el tema, político alrededor del manejo de los recursos todavía es muy complicado, y acordémonos que esto viene de los dineros de las regalías, se está fundando más que todo con temas de regalías, y pues esta prioridad alrededor de infraestructura definitivamente que tiene que estar en prioridad en la gente. ¿Se puede hacer infraestructura, Marcela Rodríguez, que han identificado ustedes desde la alta consejería, se puede hacer infraestructura en esos sitios priorizados, particularmente en algunos que podrían considerarse en las márgenes de la ciudad, o que a veces ni siquiera aparecen en el mapa, o que a veces están construidos sobre zonas informales? Es fundamental, porque esta ausencia de infraestructura básica, de vías, de acueducto, de alcantarillado, de andenes, causa no solamente la dificultad de la movilidad, sino una segregación socioespacial. Entonces no solamente no llega el vehículo a la entrada de la casa, sino que tampoco llegan los equipamientos culturales, tampoco llegan los equipamientos artísticos y el resto de necesidades la oferta institucional. Entonces, en realidad esto le cambia la cara, y la infraestructura es fundamental. Por eso lo que está pasando, un proyecto muy importante que está impulsando la Secretaría de Hábitat, que es el mejoramiento de barrios en Ciudad Bolívar. Hace poco estuvimos con la alcaldesa en Sierra Morena y en Santo Domingo viendo el avance de estas obras, y de verdad que es después de vivir frente a un basurero literalmente, a vivir en un mirador hermoso, porque además Sierra Morena tiene una vista de la ciudad maravillosa, y la gente con su esfuerzo pinta su casa, hace su jardín, pero luego sale y está en un basurero, a que salgas y esté en una vía, con un andén, con un mirador bonito, agradable, y además que esto no solamente es físico, sino que cambia la apropiación frente al barrio, cambia incluso, mejora condiciones de seguridad. Entonces, la infraestructura, partiendo del tema de vías, pero continuando con los equipamientos, continuando con el resto ya de desarrollos un poco más complejos, claro, le cambian la vida a la población, y además son una herramienta de construcción territorial de paz. Apropiación, es decir, sentido de pertenencia de las comunidades, y mencionaba nuestra invitada, seguridad. Nuestra siguiente gráfica tiene que ver justamente con eso. En varios de estos barrios, la inseguridad fue reportada como uno de los principales problemas. Miren ustedes, las gráficas son impresionantes. Probablemente el único sitio donde se sienten bastante seguros es en Sumapaz, a pesar de la amenaza de un supuesto grupo disidente, pero en general en Tintal Sur, en Bosa Central, en Jerusalén, en Ismael Perdomo y en Lucero, entre el 66% y el 87% de la gente dice la seguridad es un problema. Y esa inseguridad, si no existe, profesor Marino, lo que hace es probablemente revictimizar a esa población que ya sufrió.
Exactamente, este problema de inseguridad pues debe entenderse de una manera un poco más global, no solamente digamos lo que es la inseguridad en sí el problema, sino que lo está generando, realmente cuáles son los problemas sociales que tienen estas comunidades que a pesar de hacer parte digamos de Bogotá, tienen un déficit de infraestructura pues supremamente grande, tienen un déficit de calidad de vivienda supremamente grande, que es otra de las prioridades también del plan y que está un poco también queda, es el tema por ejemplo de la vivienda rural, o en este caso el tema de la vivienda urbano-rural, porque acordémonos que esas son zonas de borde, sí. Entonces allí debemos realmente hacer pues un entendimiento mucho más exhaustivo de cómo funciona una vivienda, qué condiciones necesita una vivienda, para que esto pues realmente alrededor de lograr mayor productividad reduzca obviamente la inseguridad generada pues por todo lo que nos genera alrededor de falta de acceso a recursos, educación, todo está pues realmente encadenado allí y es importante entender cómo digamos culturalmente estas comunidades se han desarrollado. Como barrios informales en un principio que a partir de luchas y resistencias han logrado quedarse allí, o sea, son comunidades que tienen una identidad supremamente importante que ha sido afectada pues obviamente por todos estos temas de inseguridad, pero que tienen una fuerza comunitaria muy importante que ha sido reconocida en todos los consejos, etcétera, de integrar pues estas comunidades. Entonces ese tema debe estar realmente encadenado con todo el tema social, económico, ambiental que tiene la localidad. El profesor Marino nos hace caer en cuenta una cosa, que cuando hablamos de inseguridad o cuando estas comunidades reportan inseguridad, no necesariamente es porque estén pidiendo solamente un policía o porque consideran que el problema sea el combo, la olla de vicio, o cosa parecida, sino porque ellos tienen otras necesidades que eventualmente también podrían darle esas sensaciones de seguridad. ¿Cómo van esos diagnósticos? ¿Qué encontraron ustedes en esos diagnósticos? De hecho, uno de los 6 componentes a los que yo hacía mención de las iniciativas, de cómo clasificamos las iniciativas justamente es seguridad y convivencia ciudadana. Y lo que las personas más identificaron, además de por supuesto presencia de policía, presencia institucional de autoridades de seguridad, son condiciones que permiten sobre todo la movilidad bajo condiciones de seguridad. Entonces, cosas del tipo de iluminación de espacios, de horarios de atención de ciertas entidades para que el acceso sea mucho más fácil y la sensación de inseguridad de tener que estar en un horario más tarde disminuya, pero también procesos comunitarios, fortalecimiento de procesos comunitarios, y es que, como lo decía el profesor, estos territorios tienen organizaciones muy fuertes que además nos dan un ejemplo de reconciliación gigante porque normalmente se trabaja de la mano entre víctimas, población en general en proceso en condición de vulnerabilidad y también firmantes de paz, personas en proceso de reincorporación que al final tienen las mismas necesidades, muchas veces las mismas condiciones de vulnerabilidad y justamente este fortalecimiento de los procesos comunitarios generan seguridad. Y son algunas de las iniciativas que se identificaron dentro del PEDET como lo que necesitaba apoyo institucional, como poder identificar redes de convivencia dentro de las mismas comunidades, capacitaciones en cuanto al código de convivencia, este tipo de seguridad y convivencia, este tipo de cosas que en realidad no son la fuerza pesada, digamos, de lo que uno entiende como seguridad, sino acciones que son más comunitarias, más organizativas, que apuntan a la reconciliación y fortalecen la seguridad en las comunidades. Todo esto puede ser inocuo, puede ser inútil si no se combate la raíz de muchos de esos problemas, que es la pobreza. Veamos ese asunto de pobreza multidimensional, que es tal vez una de las mediciones más completas que usan los estados para identificar cómo está su población. Esto es según el DANE, las cifras no son tan recientes, pero probablemente no hayan cambiado mucho. La pobreza multidimensional afecta entre el 10 y el 20% de algunos de los territorios PEDET en Bogotá. Esa pobreza multidimensional en esos sectores, como ustedes ven, es superior al promedio de la ciudad. Y mi pregunta sobre eso es, profesor Marino, si de verdad estamos usando la receta correcta, la de enfocarnos en esa dificultad para generar ingresos, para integrar socialmente a unas personas que ya fueron desplazadas, que sufren de múltiples violencias, donde hay migrantes, donde hay víctimas, donde hay eventualmente personas en proceso de reincorporación.
Sí, este instrumento de la pobreza multidimensional, que es un instrumento de medición estadística desarrollado pues, por el DANE y que ha sido bastante útil alrededor de entender la pobreza no solamente como la falta de recursos monetarios, sino entender las distintas dimensiones que nos llevan a la pobreza. Entonces, por eso es un instrumento que ha sido pues, muy efectivo para identificar dónde están las problemáticas de ciertas zonas, digamos, o de ciertos municipios en el país. Y el instrumento también muchas veces acompañado de otros indicadores, digamos este es un indicador, tenemos muchos indicadores que en conjunto pues nos pueden llevar a definir, pues digamos de esta población, vemos por ejemplo en Lucero Alto 20% de pobreza multidimensional es pues absolutamente gigante, o sea es un índice que nos dice que pues realmente la prioridad de recursos alrededor de lograr que estas personas no solamente superen, digamos, la pobreza, sino que logren reintegrarse, ¿cierto?, a través de todos los procesos de reconciliación que se están desarrollando como parte del plan, es fundamental, porque es muy difícil uno poder reintegrarse si al mismo tiempo tiene hambre, no tiene falta de acceso a educación, ve que las familias no avanzan, que es lo que falta, que lo que pasa en estos territorios, que nuevamente a pesar de ser parte de Bogotá se han sentido históricamente abandonados, claro, porque pues, las condiciones, digamos, de su desarrollo muchas veces, por ejemplo, hacen difícil que la misma ciudad los integre, por ejemplo, en el tema de Soacha, cierto, que ya está absolutamente conurbado con Bogotá. Muchas veces la infraestructura no se puede llevar porque ya ese es otro municipio, entonces Bogotá queda limitada alrededor de ayudar a los habitantes de Soacha a superar el tema del déficit de infraestructura. Y allí es muy importante que los municipios obviamente interactúen de una manera unificada, no solamente con Soacha y Bogotá, sino pues todos los municipios alrededor que tienen, digamos, condiciones también importantes y localización importante de víctimas del conflicto. Los PEDET, Marcela, se supone que son una apuesta a 10 años, ¿verdad? ¿Cuándo se hace una medición para ver si estos indicadores mejoraron? Si esa pobreza multidimensional se redujo y ver si esos PEDET tuvieron el impacto esperado. Una cosa muy importante de los PEDET, y creo que es su mayor aporte, y es que focaliza los esfuerzos distritales. Entonces, justamente para responder a esas necesidades, el distrito tiene programas en toda la ciudad. Pero cuando nos permitimos identificar que estos territorios tienen unas necesidades exacerbadas, como lo que vemos con el dato de Lucero en temas de pobreza multidimensional, permite que se haga ese énfasis, esa concentración de los esfuerzos ahí, justamente para poder mirar esos avances y medir las diferencias. Nosotros en este momento tenemos el diseño de un instrumento que nos va a permitir, que le va a permitir a las entidades hacer el reporte de cuál es el avance de la implementación, y la idea es poder hacer una medición inicial el próximo año, pero un reporte parcial de cuáles han sido los avances en esta administración a final de este año, justamente como en el marco también del empalme y de la entrega de rendición de cuentas de la administración, porque es muy importante incluso pensar en un rediseño de los productos. Lo que se pensó hace un año, que fue cuando se empezaron a escribir los productos, puede modificarse porque somos conscientes que las realidades territoriales se modifican, probablemente no en un muy inmediato plazo, pero sí pueden modificarse o pueden nacer nuevas necesidades que requieran este rediseño de los productos. Eso está pensado dentro del instrumento de seguimiento del PEDET, que nuevamente es un instrumento en construcción, porque es un poco, nos lo estamos inventando bajo la marcha, porque es el primer ejercicio en todo el país de un PEDET urbano y además de un PEDET rural que está por fuera de la connotación de los PEDET nacionales, por lo tanto las herramientas están en construcción, y justamente también para hacerlas compatibles con los otros instrumentos de planeación que mencionábamos hace un rato que tiene la ciudad. Pero sí entendemos la necesidad. De hecho, en la política pública que estamos en este momento a punto de aprobar de paz y seguridad, eso incluye las mediciones justamente para saber cómo vamos avanzando en temas de no estigmatización, en temas de reconciliación y en temas, los demás temas que incluye el PEDET. Y hacer ajustes, como dice usted, si hay necesidad hacia futuro, eso le tocaría pues al próximo alcalde. Hemos hablado durante todo este programa de las personas que viven en barrios o zonas PEDET, pero no lo hemos escuchado. Aquí están sus testimonios. Yo llegué aquí a Bogotá en el 2005
cuando fue el desplazamiento en el Chocó, en el sector de Munguido, un municipio que queda cerca a Quibdó, pues la llegada acá fue un poco complicada porque teniendo en cuenta que era una ciudad que uno no conocía, personas que uno ni idea, ni saber quién era, ni nada, y uno no sabía cómo iba a ser la vida de nosotros acá en estas tierras ajenas. Y nosotros como víctimas del conflicto armado, acá en este barrio, y yo creo que en cualquier otro barrio, nosotros tenemos los mismos derechos de los que viven acá. La diferencia es con las instituciones, las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que dicen que Bogotá no puede ser una ciudad PD porque es la ciudad, es la capital, pero tenemos que tener en cuenta que vienen muchas personas de nuestros territorios, que esta es una ciudad acogedora donde están víctimas del conflicto armado y hay victimarios. Nosotros las víctimas del conflicto armado, como ustedes saben, hay 13 hechos victimizantes y todo ha sido por una guerra que nosotros como víctimas no le hemos pedido. Nosotros queremos que sea acompañamiento, fortalecimiento a las víctimas del conflicto armado en sus 13 hechos, que es algo que se ha venido peleando, pero ha sido imposible que el distrito lo acoja, porque si nosotros llegamos a unos territorios ajenos donde estamos viviendo violencias, porque acá se vive violencia, se vive de todo, así como uno vive en nuestros territorios, tenemos nuestras familias. ¿Y qué es lo que hace el distrito? No le damos refugio en otra localidad, en otro sector, pero la situación sigue siendo igual, porque tú vives con eso toda la vida y nosotros seguimos viviendo con esa zozobra, con ese miedo. Uno vive esa violencia, uno siente esa violencia y uno está como en el pasado, en nuestro territorio, porque acá en Bogotá hace falta más acompañamiento sobre el PD. Claro, porque si nosotros estamos hablando de una paz, estamos hablando de una paz en la localidad que es PD y no estamos dando paz, no estamos dando un acompañamiento, entonces eso hace falta en el sector. Si nosotros miramos la realidad de la situación, yo creería que no se ha avanzado porque nosotros en estos sectores, digamos acá en el asentamiento Villa Esperanza, es un sector que las instituciones no llegan como tal a hacerle un evento a las comunidades, explicarle en qué va el proceso del Tobar o en qué ha avanzado la paz. Pues la paz, yo creo que todo el mundo sabemos que tenemos que luchar por la paz si nosotros queremos vivir tranquilo, estemos donde estemos, bien sea aquí en Bogotá o en nuestros territorios. Pero no solo la protagonista de ese informe, hay otros habitantes de esos barrios PEDET, de esas zonas PEDET en Bogotá, que están preocupados por el avance de la estrategia que arrancó en 2020. Esteban Bejarano está con ellos. Yamí, televidentes de ahora, buenas tardes. Pues en diálogo con algunas personas que habitan estos territorios nos comentaban que hace falta que sean escuchadas las necesidades de estas comunidades para aplicarlas a futuros proyectos. Pero para conocer más a detalle qué es lo que sucede, me encuentro con Daimer Ríos. Él es joven campesino de la localidad Sumapaz. Bienvenido y cuéntenos cuál es el panorama actual. Sí, muy buenas. Bueno, el panorama actual en Sumapaz es que precisamente salimos de una movilización por unos hechos de violencia que están en el territorio y con esto recoge mayor importancia el tema de la figura PET para aplicarla, porque la esencia de los PET, si bien en Bogotá fue un ejercicio atípico, la figura es mantener, desarrollar y fortalecer el acuerdo de paz que pues en Sumapaz durante más de 60, 80 años siempre hemos luchado por el tema de la paz. Cuéntenos en qué ha aportado tener este enfoque territorial. Bueno, primero que todo considerar que Sumapaz está, digamos, en un territorio muy estratégico, es el páramo más grande del mundo, tiene una historicidad organizativa muy importante y el PE lo que ayudó a desarrollar allí fue el diálogo con las instituciones que presencia puntual ha sido más o menos después del 2006, 2008 que han hecho en el territorio. Entonces el PET en sus 20 encuentros lo que generó fue que las instituciones de nivel distrital, todas en su mayoría, valga la redundancia, llegaran al territorio, dialogaran directamente con las comunidades para
dialogar, para concertar, para ser escuchadas, tanto de una parte como de la otra, sobre alguna de las problemáticas que existen en el territorio. Caso puntual es todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, que fue uno de los componentes habilitantes y que es el más difícil. ¿Por qué? Porque pues Sumapaz tiene Parque Nacional Natural, tiene unas limitantes ambientales y tiene unas figuras de ordenamiento territorial construidas desde la comunidad. Usted me comentaba tras cámara que están preocupados porque va a terminar esta administración y no saben qué va a pasar con los PDET. ¿Qué sucede? Sí, digamos, va a terminar esta administración, la comunidad de Sumapaz de alguna manera generó una expectativa con el tema de los PET, por unos diálogos que se dieron allí, unas propuestas que se viabilizaron, que recogen el sentir de las comunidades, hay otras que toca seguirlas dialogando un poco más, pero vemos que en el transcurso de este periodo no se ha logrado avanzar, pues precisamente porque ya entramos a la finalización de esta administración y pues que valga el dicho como una mesa con una pata coja. Bueno, y para finalizar, ¿qué es lo que esperan entonces de esos territorios PEDET? Bueno, esperamos que a futuro las otras administraciones se sienten con la comunidad para afinar algunos detalles de lo que fueron estas propuestas que se viabilizaron, dialogar frente a otras que quedaron por fuera por diferentes limitantes y sobre todo que la institucionalidad llegue organizada, armonizada a ofertar en el territorio los servicios y la misionalidad. Sí, y esperamos que exista un avance sustancial, que el territorio lo amerita en temas de economía, en temas de transporte, en temas de legalización de los acueductos, en el tema de todos los servicios públicos, de salud, del tema del enfoque territorial aplicado a la educación, aplicado al tema de cultura y en el tema de que la institucionalidad trabaje en el territorio. Bueno, Deimer, muchísimas gracias y pues Yamil, con esta información me despido y pues estaremos atentos a cómo se siguen desarrollando estos territorios PEDET. Esteban, gracias, y nosotros también nos vamos despidiendo y nos despedimos diciendo que este tema no termina aquí. Marcela, ustedes tienen la próxima semana un escenario para seguir conversando sobre algunos de estos temas. Así es. En estos años de implementación y desarrollo del PEDET hemos podido adelantar más de 105 iniciativas que ya se están desarrollando en el territorio de Bogotá, pero sabemos que el reto continúa, que necesitamos que las siguientes administraciones puedan continuar con este proyecto que es a 10 años y ojalá a más tiempo para sostener el desarrollo y cerrar las brechas causadas por el conflicto armado en estos territorios. Por eso es importante que hablemos de paz urbana, que nos pensemos qué es lo que necesitan las ciudades para construir esa paz desde los territorios urbanos y por supuesto que le aporte a los territorios rurales. La próxima semana en Bogotá seremos la fuente, seremos el lugar donde estén alcaldes de muchísimas partes del mundo en el Foro Mundial Ciudades y Territorios de Paz, el 27 y 28 la próxima semana, martes y miércoles. Estaremos en el Hotel Grand Hyatt con una programación muy importante justamente para esta discusión, sí. Cómo se construye paz urbana. Y en la web de la Alta Consejería de Paz del Distrito ahí pueden encontrar toda la programación de esta gran cumbre de ciudades y paz. Marcela Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jan. Rodríguez Cuellar. Doctor Marino, ¿alguna conclusión, alguna reflexión que nos quiera dejar antes de irnos? Ese espacio de discusión a mí me parece muy importante porque definitivamente aquí tenemos que aprender de cómo estamos utilizando el instrumento. Es algo nuevo, es algo que obviamente va a ir cambiando, pero yo creo que es muy importante que nosotros reconozcamos la importancia de todo este proceso, o sea, de haber logrado todo un proceso de paz y que esto se vaya traduciendo en acciones. Es pues realmente algo supremamente importante para el país y pues obviamente existen muchos dilemas en su aplicación. Por ejemplo, hay un informe de la Fundación Ideas para la Paz muy interesante también recomendado que nos habla de esos dilemas que ha tenido la implementación y recomendación en cómo hacer que las acciones pues realmente se puedan efectuar de una manera pues mucho más rápida dentro de las poblaciones, y ese informe también, como lo comentaba, fue fruto de cooperación internacional. Ahí estuvo la Agencia de Cooperación Suiza del COSUDE asesorando, ¿cierto?, esa evaluación, porque muchas veces estos apoyos no se dan en dinero, digamos, presupuestos para ejecución, sino en labores de evaluación, monitoreo, seguimiento, ¿cierto? Y por eso es muy importante, como lo nombraba, que reconozcamos la gran variedad de actores que hay en este proceso y que pueden ayudar a llevarlo a éxito. Profesor Raúl Alberto Marino, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Yamil. Es profesor de la Universidad del Rosario y tal vez lo más importante es que este esfuerzo de focalizar unos instrumentos de planeación en los barrios, en los municipios más afectados por el conflicto y en las periferias de Bogotá, en las localidades de Bogotá más afectadas por el conflicto, no terminen en esta administración. Señores candidatos, señoras candidatas, esa población seguirá teniendo necesidades que no se resuelven solamente con los esfuerzos de Claudia López, sino que requerirán muchos más esfuerzos de aquí en adelante. Por favor, no conviertan esto en otro de sus síntomas de síndrome de Adán. Hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de la violencia contra las personas LGTBIQ. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora, un podcast. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo